Había un trono en el cielo, y sobre el trono estaba un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 7 sellos. Para custodiar la historia de la humanidad, el pasado, el presente, el futuro, la vida, la verdad. ¿Quién es digno de abrir el libro de la historia y quitar los sellos? ¿Quién podrá develar el verdadero sentido de las cosas que Dios ha preparado para nosotros? Nadie en el cielo, ni en la tierra ni debajo de ella, puede abrir el libro y leerlo. Nadie es digno. No. Oh, Dios mío, no. No. Te suplico, Señor, haz que alguno abra los sellos. Es la única esperanza. Nuestra única esperanza. Juan es arrebatado al cielo en espíritu. Desde la eternidad verá los sucesos históricos del mundo a la luz del gobierno divino. El canto de los 4 vivientes llama a Jesucristo el que era, el que es y el que viene. El que era porque Cristo murió. El que es porque Cristo resucitó y vive. Y el que viene en referencia a su parusía. Los 4 vivientes, con sus características animales, significan el dominio total del universo de parte de Dios. También muchos han visto en ellos a los 4 evangelistas. Los 24 ancianos, según los santos padres, son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Son el Israel de Dios, los representantes y reyes de la historia religiosa del mundo. Y vi en la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Los 7 sellos, al igual que los demás septenarios del Apocalipsis, las 7 iglesias, las 7 trompetas y las 7 plagas, se refieren a los sucesos de la historia del mundo, desde distintos ángulos y aspectos hasta la segunda venida de Cristo. Así, San Juan, cada vez que se acerca o llega a la parusía, se detiene, vuelve atrás, es decir, recapitula y retoma desde otro enfoque más detallado de las causas históricas de la parusía. Este proceder es constante en Juan, como notaron desde el principio los intérpretes, empezando por Tertuliano en el siglo II. Y nadie era digno de abrirlo, ni aun de fijar los ojos en él, ni en el cielo, ni en la tierra. No llores más. Mira, el Mesías ha triunfado. Y será él quien abra el libro y sus 7 sellos. Salí victorioso para vencer todavía. Este es el poder del resucitado. Este es el jinete que vence a la muerte. El Cordero degollado es el mismo Jesucristo,
El número 7 en la escritura significa lo perfecto y lo completo. Los cuernos simbolizan el poder perfecto y los ojos la total sabiduría. El libro sellado contiene la profecía de los últimos tiempos, el nudo y el desenlace de la historia. Las revelaciones que Juan está a punto de recibir tienen este prólogo en el esplendor del cielo, el cual da testimonio de la autoridad sagrada y divina del contenido del libro. Más adelante, en el libro del Apocalipsis, aparece otro caballo blanco montado por Cristo. Es por ello que la tradición siempre vio en este caballo blanco y su jinete la propagación del cristianismo, su expansión y crecimiento por mano de reyes y emperadores. La propagación del cristianismo había comenzado ya en tiempo de San Juan, pero se le oponía con firmeza la fuerza de la sinagoga y del Imperio Romano. Un cristiano del primer siglo jamás se podría haber imaginado que los mismos emperadores que hoy perseguían a muerte a los cristianos, 2 siglos después, se estarían bautizando ellos mismos y liderando las conversiones de sus pueblos y la expansión de la fe con su poder y fuerza militar. De allí la corona que lleva el jinete. La cristianización del Imperio Romano comenzó oficialmente con la conversión del emperador Constantino y continuó con la conversión de los monarcas vecinos. Convertido el rey, rápidamente los pueblos, siguiendo su ejemplo, abrazaban la fe. Un poco más de un siglo después, el monarca franco, Clodoveo, se convirtió al cristianismo y llevó consigo a la fe a todo el pueblo bárbaro. Los reyes cristianos sabían que su autoridad venía de Dios y a pesar de que a veces eran malos y débiles, creían con firmeza y total convencimiento que su misión era defender a la iglesia y propagar el evangelio. El jinete lleva un arco. El arco es un arma de largo alcance. Quiere decir que llegaría lejos. La monarquía cristiana llevó el evangelio a Asia, a África y especialmente a América. En su misión de propagar y defender la fe, los reyes salían vencedores y para vencer una y otra vez. Pasado el caballo blanco, es decir, retirada la cristiandad, le siguen los otros 3 caballos: la guerra, el hambre y la persecución. Son estos 3 que siguen, pues, símbolos de los últimos tiempos. Cuando decae y cae la monarquía cristiana, comienza aquello que repiten el profeta Daniel y San Juan sobre el anticristo. Le fue dada potestad de guerrear contra los santos y vencerlos. Desde la caída de la cristiandad a nuestros días, la causa católica es derrotada siempre o casi siempre. Durante la Revolución Francesa, la resistencia de la Vendée, que luchaba por la causa católica y llevaba en sus banderas el corazón de Jesús, fue derrotada por la perfidia y finalmente aniquilada por las fuerzas revolucionarias. En México, la causa cristera, a pesar de su heroico y santo esfuerzo, finalmente es traicionada por un acuerdo entre el gobierno masón y la jerarquía eclesial. Finalmente, en nuestros días, la causa católica es derrotada casi siempre. Los esfuerzos por combatir y frenar las leyes de divorcio han fracasado en casi todo el mundo, al igual que los actuales esfuerzos contra el aborto, la ideología de género y demás leyes anticristianas. No quiere decir esto que el cristiano deba dejar de luchar, pues Dios no le pedirá cuenta de sus victorias, sino de sus luchas y cicatrices. Y aunque no logre hoy ganar las batallas, debe librarlas para cooperar con la victoria definitiva que será obtenida por Cristo con el solo resplandor de su segunda venida.
es la guerra. Él hace que los hombres se maten entre sí, porque tiene este poder, para que los hombres sepan a dónde lleva el odio. Unánimemente, todos los exégetas ven en este caballo y su jinete la guerra. El mismo Jesucristo dice en su sermón escatológico que guerra y rumores de guerra son solo el comienzo de los dolores. Es cierto que las guerras existieron siempre, pero desde el fin de la cristiandad, las guerras adquirieron mucha más extensión, ferocidad y continuidad. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV dijo que la guerra se había vuelto institución permanente de la humanidad. La historia viene dándole la razón. Solo en el siglo XX se cuentan más de 130 conflictos bélicos, incluidas 2 guerras mundiales. Y según The New Humanitarian, portal fundado por la Organización de las Naciones Unidas, se cuentan más de 40 conflictos armados importantes en lo que va del siglo XXI. A los conflictos armados se suma hoy la cruel matanza de niños no nacidos por medio del aborto. Se calcula que las 2 guerras mundiales juntas provocaron alrededor de 60 millones de muertos, mientras que, según datos oficiales de la organización abortista Guttmacher Institute, se producen 73 millones de abortos anualmente. Esto supone un genocidio realmente de proporciones bíblicas. Un trozo de pan como paga para el obrero. Es él quien extiende por el mundo la miseria y el hambre y la injusticia, el fruto del egoísmo del hombre. Según todos los exégetas, este caballo y su jinete representan el hambre que viene después de la guerra. En 1945, después de las 2 guerras, Europa se sumergió en la peor de las hambrunas. Un denario era el salario diario de un obrero, por lo tanto, el texto quiere decir que se ganará lo justo para mantenerse. Aceite y vino era la mercancía de los ricos, lo que significa que la carestía general no los afectará a ellos. Esta es una característica patente del capitalismo actual. Los actuales sistemas económicos en todo el mundo generan una brecha entre ricos y pobres cada vez mayor, donde obtener el sustento diario se hace cada vez más difícil. Nunca antes en la historia, esa brecha entre los que más y menos tienen había sido tan grande y en proporciones tan desmesuradas como las actuales. A pesar de los impresionantes avances tecnológicos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el hambre ha ido en aumento en todo el mundo. En la actualidad, según la ONU, más de 820 millones de personas pasan hambre y unos 2.000 millones sufren su amenaza. Esto representa nada menos que 1/3 de la humanidad. Sí, este es el peor de todos los flagelos. ¿Cuál es su poder? Tiene el poder más terrible que existe. Aquel de la muerte. Para recordarle al mundo que solo en Dios está la vida, para que los hombres vuelvan a Él y le den gloria.
solo el amor de aquel que dio su vida por nosotros. La muerte no tendrá la última palabra. El cuarto sello representa la última persecución, la gran tribulación de manos del anticristo. Este caballo compendia los males anteriores, la guerra y el hambre, junto a dos nuevos, la peste y las fieras terrestres. Al jinete llamado muerte lo sigue el infierno. Se trata, pues, de la muerte provocada por motivación diabólica, la muerte del cuerpo, buscando aún y principalmente la muerte del alma. Ya en nuestra época perniciosa, apóstata y sin fe, la muerte realmente viene con el infierno detrás. ¿Cuántos mueren hoy sin arrepentimiento y sin los sacramentos? Respecto a la guerra y el hambre que traerá este caballo, ya vimos el anticipo de ellos en nuestro tiempo. Respecto a la peste, vivimos en nuestros días un anticipo muy evidente y con características muy particulares. ¿Es realmente una peste grave o está sacada de proporción? No podemos saberlo con certeza, pero lo cierto es que esta llamada pandemia tiene un tinte diabólico y apocalíptico. Bajo su estandarte, se ha prohibido el culto público a nivel mundial por primera vez en la historia de la Iglesia. Quedan suspendidas las misas. Churches have to stay closed. Iglesias permanecieron cerradas. La autoridad sanitaria tuvo que intervenir para cerrar una iglesia donde a toda costa querían oficiar una misa. En el año 2020, la Eucaristía y demás sacramentos se han visto relegados a la clandestinidad, a las catacumbas, y su celebración se ha convertido en delito en muchos países. Y lo que es aún más grave es la complicidad de gran parte de la jerarquía de la Iglesia. Aún hoy, el culto permanece prohibido y regulado por el Estado en gran parte del mundo. El profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, había profetizado el cese del sacrificio perpetuo hacia el fin de los tiempos. Por sacrificio perpetuo entiende San Jerónimo con otros santos padres el culto de la Eucaristía y todo el culto solemne de la Iglesia. Según ellos, la profecía de Daniel anunciaría que en los tiempos del Anticristo el acceso a los sacramentos sería obstaculizado. La peste ha resultado ser la ocasión ideal para alcanzar este fin diabólico de forma disfrazada de beatería y solidaridad. Jesucristo dijo que el principio de los dolores es la guerra, mas el final es la persecución. San Juan conocía el circo romano y los leones y ve en ellos una imagen de la persecución final del Anticristo. Un profeta describe lo que ve tomando imágenes de su propia realidad. Esto ocurre muchas veces a lo largo del Apocalipsis y es típico del estilo profético. Las bestias representarían la persecución de manos de hombres bestializados, sin ninguna moral o escrúpulo. Es el fanatismo anticristiano desencadenado y políticamente triunfante en todas partes bajo la impulsión omnipotente de un tirano perverso, el Anticristo. Sin embargo, nada impide que este tirano reinaugure la vieja costumbre del circo romano. Esta persecución, anunciada con la imagen del cuarto jinete, será la última y más grande de la historia y durará 3 años y medio, como se indica más adelante en el libro del Apocalipsis.
derramarse tanta sangre inocente. Tengan paciencia hasta que el número de aquellos como ustedes esté completo. Participen entre tanto de mi victoria sobre la muerte. El quinto y sexto sello apuntan claramente a la parucía. Los mártires de la historia reclaman venganza por su sangre derramada. La venganza que piden no es otra cosa que la consumación de la segunda venida con el juicio universal y renovación de todas las cosas por obra de Cristo. Debajo del altar era donde se acumulaba la sangre de las víctimas de los holocaustos del Antiguo Testamento. La Iglesia siempre consideró al mártir como víctima de holocausto a Dios. Es por esta razón que todos los altares católicos tienen debajo de ellos reliquias de mártires. Los degollados deben esperar la justicia que piden aún un tiempo más, hasta que se les sumen los futuros mártires de la persecución por venir recién anunciada en el cuarto sello, lo cual estaría indicando con toda claridad que esta será la última, ya que con ella se completará el total de los mártires hasta el fin de la historia. Juan. Ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. No se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. El camino de los impíos termina en ruina, como paja que dispersa el viento. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vienen? Ellos son los salvados, aquellos que han pasado por la gran tribulación. Ellos han blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero. Ya no tendrán más hambre ni sed, porque el Cordero será su pastor y los guiará hacia las fuentes de la vida. Y el Señor enjugará toda lágrima de sus ojos. Y cuando se abrió el sexto sello, yo vi, se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como saco de crin, y la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera lanza sus higos sacudida por un viento fuerte. Y todas las montañas e islas fueron removidas. Y los reyes de la tierra y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre los peñascos de las montañas. Y decían a las montañas y peñascos:
caed sobre nosotros y escondednos de la faz de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día grande de la ira de ellos, y ¿quién podrá resistirlo? El sexto sello es sin lugar a dudas la parusía. Todos los profetas, incluido el mismo Jesucristo, usan la misma simbología meteorológica para designarla, así como con los términos el día grande e ira de Dios. Cada uno de estos elementos meteorológicos pueden significar simbólicamente, como muchos lo ven, herejías y apostasía, pero también pueden tomarse literalmente como fenómenos que acompañen o preludien a la segunda venida de Cristo. Por aquellos días, los hombres de todas las condiciones, ricos y pobres, se sumergirán en el más profundo terror y desesperación cuando vean que aquel a quien despreciaron y pensaron que no volvería jamás, vuelve. Mira, observa. El Cordero, el Mesías, está a punto de abrir el séptimo sello. Después de esto vi 4 ángeles, estando sobre los 4 ángulos de la tierra, conteniendo a los 4 vientos de la tierra. Y vi otro ángel diciéndoles, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Antes de llegar al séptimo y último sello, San Juan se detiene y vuelve atrás, es decir, recapitula. En el lenguaje bíblico, el mar simboliza lo mundano y la tierra firme, la religión. Se trata, pues, de una pausa en las tormentas mundanales y religiosas que vivimos hoy y que parece irán empeorando. Esta visión habla de un respiro antes de la persecución universal. Se trata de un tiempo de descanso y preparación previo a fin de que los fieles al Señor puedan resistir la embestida final del Anticristo. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio como de media hora. Y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Este silencio de media hora es una continuación de la visión anterior. Es el silencio que se produce al ser detenidos los vientos por los 4 ángeles. Media hora es el 50º de un día, y 1000 años para Dios son como un día, según dicen David y San Pedro. ¿Será acaso un descanso de unos 20 años? Un breve descanso es una nota frecuente en las profecías privadas sobre el fin de los tiempos. Luego del descanso de media hora,
El séptimo sello abre la visión de las 7 trompetas, donde San Juan recapitula nuevamente, tomando la historia del mundo cristiano desde un nuevo enfoque: las herejías. Así, las 7 trompetas son una revelación contenida en el séptimo sello. Ellas representan las más importantes y terribles herejías que azotarán al cristianismo desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida.